su reacción respecto a esta sanción que ha emitido el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas respecto al caso de las niñas o al caso de los embarazos de niñas. Hay 3 casos en específico en los que se señala al Estado ecuatoriano, igual que a Nicaragua, por haber impedido el acceso al derecho del aborto en caso de violación. Las estadísticas muestran una realidad bastante cruenta en el Ecuador de embarazos en adolescentes de 10 a 14 años. ¿Qué debería pasar ahora con ese llamado de atención por parte del organismo internacional? ¿Cuáles deberían ser los cambios que se implementan en el Ecuador para prevenir e impedir que esta situación se siga agravando más de lo que ya está? Hola Alexis, Licenia, buenos días, un saludo a la audiencia, gracias por la invitación y pues, en medida de lo posible que este año depare mejores rumbos, cambios de timón y mejores decisiones por el bien de nuestra gente y por el bien de nuestro país. Sí, justamente venía pensando alrededor de esa histórica decisión, y digo histórica porque Ecuador ha tomado la batuta en estos temas. No es la primera vez que Corte Interamericana y que un organismo internacional, como en este caso Naciones Unidas, se pronuncia alrededor de la vida de las niñas y la vida alrededor de la violencia sexual. Recordemos el caso de Paola Guzmán, ¿no? También es una muestra clara respecto a lo que los estados, o en este caso el Estado ecuatoriano, debía hacer, que lamentablemente no se ha cumplido, porque entre otras cosas, por ejemplo, la sentencia de Paola establece educación sexual en las escuelas y colegios, establece formación para maestros y maestras, porque esto ocurrió con un maestro en el caso de Paola, y que viene de la mano con una serie de elementos adicionales. Y esto en particular se ancla bien a una nota que sacaba justamente el portal de la radio respecto a que niñas de 10 a 14 años son madres en este país, y eso en nuestra normativa significa que las niñas fueron violentadas en su entorno cercano. No es una cosa menor. Una niña de 11 años, ¿qué está haciendo? Algo similar a lo que me pregunto sobre el pequeñito de las Malvinas. A los 11 años, ¿qué estabas haciendo para que no haya un sentido común mínimo que diga es un chiquito, es un pequeñito? Lo mismo pasa con las niñas que son violentadas. Son pequeñitas que a ese momento, incluso por falta de educación sexual, desconocen cuáles son sus propios procesos corporales. Es decir, una niña seguramente que en un entorno de pobreza llega a menstruar, ¿no es cierto?, tiene otro tipo de connotaciones totalmente distintas a los que seguramente quienes estamos sintonizados en este momento podemos vivir, o quienes estamos sintonizadas podemos vivir. Entonces, le he planteado a la bancada que la próxima semana, sobre todo por los tiempos, presentaría un cambio del orden del día en el Pleno para que esto se trate y se debata, porque nos corresponde dar seguimiento sobre todo a aquellas acciones que tiene que hacer la titular del Ministerio de la Mujer, que funge de cualquier cosa menos de ministra de la Mujer y Derechos Humanos, ¿no? Es decir, si las cifras siguen en incremento y en un momento de violencia tan complicado, no significa que la violencia únicamente es que te roben, pues, claro, sino que estás en un ambiente mucho más hostil, y quienes pagan las consecuencias de eso generalmente son las niñas y las mujeres. Hola, asambleísta, qué gusto tenerla acá, buenos días. Y no solo, digamos, entrar a cuestionar o a observar el rol de la ministra Tanca en este caso, sino, por ejemplo, también los pronunciamientos de quienes aspiran a cargos, ¿no? Esta semana, a propósito de este tema, se le escuchó decir a María José Pinto, aspirante a la vicepresidencia de la República por ADN, compañera de fórmula del señor Noboa, que a ella lo que le preocupa de los embarazos en adolescentes es la reducción de la productividad. Es decir, que estas niñas no van a poder salir a buscar trabajo, qué sé yo, ¿no? Ella está más preocupada en la productividad que en otros temas que pueden resultar muchísimo más sensibles y preocupantes. Digamos, qué visión de país es la que queremos tener con respecto de temas que deberían ser abordados y tratados desde otra perspectiva. O están perdiendo futuras clientas, seguramente, porque ellos no ven sujetos de derechos, mucho menos a las mujeres. Ella estaba pensando en vender pijamas. Por supuesto, las mujeres calladitas y en la casa, ¿no? Las mujeres calladitas y asumiendo las tareas de cuidado mientras alguien más provee, porque las mujeres no estamos pues en condiciones de hacerlo así cuando somos madres. Cuando somos madres se nos reduce a eso, a las tareas de cuidado y a maternar. El momento en el que una mujer que es madre, más aún si es madre joven, decide además buscar la forma de ser exitosa laboralmente, entonces es mala madre, ¿no? Es un círculo vicioso allí muy difícil de enfrentar cuando hay un estigma sobre nosotras y cuando la forma de hacer gobierno también nos minimiza de esa manera. Que el presidente de la República, por ejemplo, esté pidiendo la reducción de la pensión de su hija, más allá de que es, por supuesto, mucho más alta que el promedio de las mujeres en este país, pero que tiene que, o que va de la mano con los ingresos del padre, ¿no es cierto?, da cuenta justamente de cómo se manipula y cómo se nos ve a las mujeres alrededor de eso. Seguramente pensará entonces que la madre de su hija está tratando de vivir a costillas de él, porque eso también tenemos que escuchar. Y seguramente pueden haber otros casos donde en efecto la relación madre y
padre puede llegar a ser tensa y los niños pueden estar en medio, lo que se configura como la violencia vicaria, ¿no es cierto? Que también está esperando ser tratada en la Asamblea Nacional por una reforma que presente al COIP. Pero todo este contexto da cuenta que estamos fallando todos. Y que si solo unos estamos tratando de poner esto sobre el debate, de hablar de derechos humanos, de hablar de que las niñas tienen también derechos y que deben vivir libres de violencia, que las mujeres requieren otras condiciones de vida también, y solo somos unos, en este caso un sector muy cortito de la política, muy chiquito, reducido a muy pocas voceras en diferentes niveles de gobierno, y la sociedad civil, y esto no tiene eco en el gobierno, a pesar de ser Naciones Unidas quien plantea este tipo de alternativas, entonces la situación es complicada. Y cuando además de esto, sobre el supuesto no consentido de que seguimos en esta línea de gobierno, yo espero que no, llega a la Asamblea Nacional a aprobarse una normativa, corre el riesgo de que se vete totalmente otra vez, como ha ocurrido en este último tiempo. Semanas. Entonces, digamos, es una serie de fallas alrededor de un sistema que está en crisis, y me refiero al país en su conjunto, con funciones del Estado que también están en crisis, y que no es una cuestión de políticos o políticas, porque queda claro que acaba pagando los platos rotos la gente. Pero ¿qué derechos humanos podemos hablar, o de la forma como se está abordando los derechos humanos, cuando tenemos un Estado que se ha ido en contra de las familias, por ejemplo, en el caso de los 4 de las Malvinas, que por cierto hoy es la audiencia de apelación de los militares implicados, este grupo de 16 militares implicados en esa desaparición forzada, pero tenemos a la Procuraduría, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior apelando esta situación en contra de las familias, desconociendo sus derechos, por un lado. Por otro, vemos que en el debate presidencial, en este evento donde todos aspirábamos a conocer las propuestas de los presidentes, resulta que se les pregunta se les hace una interrogante sobre la criminalización de menores. En medio de este caso de las Malvinas, que todavía ni siquiera lo podemos asimilar por la forma tan cruel como se abordó este tema, y preguntan sobre la criminalización de las Malvinas, y el presidente de la República ni siquiera sabe los nombres de los 4 niños. O sea, eso muestra la forma o la visión del Estado hacia los derechos humanos. No, y seguramente lo sabe, porque debe ser un tema que políticamente les hace mucho ruido. Y digo políticamente porque no sé si humanamente les haga ruido. Cuando hay un racismo tan arraigado en nuestro país y que tiene eco en sectores como el que está en el ejercicio político y económico de nuestro país, la situación se pone más cuesta arriba. Ahora, sobre la situación que ocurrió hoy en el sistema de justicia, también es importante lo que ha dicho ayer la CIDH, ¿no? Es decir, se trató de un crimen con responsabilidad estatal. Hubo un procedimiento que no fue el correcto, es decir, sobre el supuesto que los niños hubieran estado delinquiendo, que ya una fiscal dijo que no hay elementos que conduzcan a aquello, debían ser entregados a la policía, y en el caso del menor de 11 años a la DINAPEN, es decir, también se incumplieron con estos procedimientos, y ahí evidenciamos una nueva falta del gobierno. Porque, estamos planteándole al país que la decisión de enfrentar la seguridad es punitivista. Entonces, ponemos penas más duras y militarizamos la vida. Pero capacítenlos, pues, por lo menos. Aunque María Fernanda Restrepo diría que es antónimo fuerzas del orden con derechos humanos, al menos que el Estado cumpla con las obligaciones que tiene al ser firmante de tratados internacionales y convenciones de derechos humanos. Eso dice claramente, entre otras cosas, por ejemplo, que tiene que haber un trato digno a quienes, incluso cometiendo alguna infracción, deben estar vivos para poder pagar la pena, pues. Porque entonces, ¿de qué se trata? No hay forma de pensar en eso, y cuando llegan a ser niños, que son estigmatizados por cómo visten, por dónde viven, por qué estaban haciendo ese día, por cómo estaban caminando, porque hasta eso les estigmatizan. Y seguramente les habrán buscado algún tatuaje para darles una piedra y que se la borren, ¿no? Como vimos al inicio de los estados de excepción. Entonces damos cuenta de lo profundo del hoyo y de lo necesario que es que haya en espacios como el Ministerio de Derechos Humanos o de la Defensoría del Pueblo, personas profundamente formadas en derechos humanos, que tengan un equipo con esa misma perspectiva y que no se inventen el agua tibio, que salgan a lamentar muertes. Yo hablaba con personas que han trabajado conmigo, y en los pedidos de información que hemos hecho al Ministerio de la Mujer, sobre todo en temas de femicidios, la respuesta es: activamos el acompañamiento cuando se confirmó la muerte, ¿no? Es decir, aparecen cuando se muere alguien, no para prevenir que esa muerte llegue a suceder, y mucho más cuando se trata de menores. Y ahí, o sea, esto nos da para quedarnos hablando toda la mañana, asambleísta, la verdad, porque se me vienen a la cabeza un montón de preguntas que quisiera plantearle para conocer su opinión, porque pasan cosas y pasan cosas. Hace unos días, conversando con alguien que conoce muy de cerca estos temas, me decía que tal fue el nivel de irresponsabilidad, tal es el nivel de irresponsabilidad. Pero muy bien sostenido, además, todo esto con los relatos que impone el gobierno a través de una campaña publicitaria millonaria, ¿no? De la mano dura, de la militarización del país a partir de este conflicto armado interno, que los militares salgan a las calles y demás. Que, por ejemplo, no hay ni siquiera
unidad al momento de actuar. Entonces, las Fuerzas Armadas no es un conjunto, son 3 ramas que forman parte de un todo. Y entiendo que en esta suerte de militarización, más o menos lo que han dicho es, o sea, no hay planificación en los operativos, no hay una orientación estratégica para intervenir, sino es como, a ver, tropa 1, tropa 2, tropa 3, vayan por aquí, por acá, por allá, salgan. Ese es el plan Fénix, ¿ya? Por un lado. Y por otro, esto me lo dijo alguien que conoce muy bien de adentro la fuerza, las Fuerzas Armadas no están actuando como un todo. Armada salga y haga lo que puede hacer, FAE, que fueron los que intervinieron en esta ocasión, salgan y hagan lo que puedan hacer, y Ejército salgan y hagan lo que puedan hacer. O sea, ni siquiera tienen una disposición en conjunto, ¿no? O algún plan coordinado, No, es que no hay. Entonces, eso por un lado. Y por otro, ¿qué le pareció a usted que la primera pregunta que les plantean a los candidatos presidenciales en el primer grupo, la que rompe fuegos del debate, sea la que forma parte de una agenda política de los grupos de más extrema derecha que lo que buscan es no solucionar los problemas de inseguridad que ya han tenido la oportunidad durante 3 gobiernos, Moreno, Lasso y Noboa, sino que ahora están pretendiendo imponer la necesidad de que se sancione a los menores de edad como que si fueran adultos en el momento de cometer un delito? ¿Qué tal estas dos cosas? Y además da cuenta de la interpretación de la norma conveniencia que ha sido, digamos, la tónica del gobierno, al menos en estos últimos meses. Porque cuando nosotros tratamos el cambio, la enmienda constitucional respecto al apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía, se trataba básicamente de apoyo logístico. Es decir, en ciertas zonas del país que tienen complicaciones en materia de seguridad, hay cosas que la policía no puede cubrir, puede hacerlo las Fuerzas Armadas, pero seguía teniendo la batuta de la seguridad ciudadana la policía. No digo que esto sea garantía de nada, porque al final, digamos, nos hemos dado cuenta, sobre todo desde el momento en la historia de los hermanos Restrepo y lo que vino después con María Belén, que hay una falta profunda de un montón de cosas, ¿no es cierto?, en las fuerzas del orden, pero no le quitabas la tarea de seguridad ciudadana a la policía, simplemente complementabas con aquello que las Fuerzas Armadas te puede dar, te puede ofrecer. E incluso un acompañamiento de inteligencia en su momento, porque hay estructuras de inteligencia en ambos espacios, ¿no es cierto? Y dan cuenta que también interpretan a conveniencia, porque una de las cosas que dice la CIDH en su pronunciamiento respecto a los niños de las Malvinas es que hay una constante de estados de excepción para militarizar la vida y que eso también llama la atención porque no es la forma de enfrentar la inseguridad, sino también aplicando una necesaria reducción de las desigualdades. Y hacia allí lo anclo con la siguiente pregunta. No solo que estaba direccionada, sino que entiendo que venga de un comité que establece las preguntas, que está integrado por un ex asambleísta que tenía estas mismas posturas en su momento. Héctor Yepes. Por supuesto, y que en todo caso las defendía públicamente, no nos debe sorprender. Pero no te puedes solapar en un evento como este. Por supuesto, absolutamente. Y no puedes hacerlo tampoco luego de que hayan muerto niños de la forma en la que lo hicieron y luego que el sistema carcelario en nuestro país está desbordado en un hacinamiento brutal y sin control. No puedes pensar que al día de hoy los centros de rehabilitación lo son. Y no puedes pensar que en esa situación los menores de edad tienen que estar expensas de cómo esté el abandono penitenciario. Es un absurdo, primero. Y segundo, se parte del principio que los menores de edad en nuestro país son sujetos de control del Estado, de acompañamiento del Estado, y que les debes garantizar educación, salud y una vida libre de violencia, que es parte fundamental al menos de la vida digna. Para que eso ocurra, sus padres o madres, sus entornos familiares, deben al menos tener cómo llevarles un pan a la mesa. Y eso en nuestro país no está pasando. Yo allí destaco, por ejemplo, que la candidata a la vicepresidencia, Verónica Silva, ponía en el debate, digamos, de su rol, cómo entender la economía anclada a las desigualdades. Y decía, es doloroso, es indolente que se piense, por ejemplo, en pagar deuda cuando hay una cantidad importante de ecuatorianos, millones, que viven con $2 al día. Es decir, hay una cuestión muy dolorosa de fondo. Y lo subsiguiente es que además en el debate no solo se estigmatizó un sector, porque estabas hablando de adolescentes infractores, quitándole las responsabilidades al Estado, porque asimismo, como hablas de adolescentes infractores, deberías hablar de los cupos de las escuelas que no has hecho, de las escuelas y los colegios que no has construido, y de los proyectos de vida que tu abandono ha bloqueado y ha vulnerado, ¿no es cierto? Pero además se dejó de hablar de algo tan importante como la migración, se dejó de hablar de algo tan importante como la violencia de género, se dejó de hablar de algo tan importante como el incremento de la pobreza, porque solo, ¿qué te ofrecieron? ¿Que van a atender la seguridad?
poco más y acabando con todo el mundo, ¿no es cierto? O te van a hacer un tren bala. Pero no te dijeron nada alrededor, no todos, por supuesto, hubo excepciones y son claras las excepciones y quienes no quieran reconocerlo tendrán su propio sesgo, pero hubo excepciones. Y debo decir que las excepciones están del centro hacia la izquierda, ¿no? Claramente. En el sí hablaron debate de estos temas? Yo le escuché de manera somera, pero lo pronunció Jimmy Jairala en su intervención alrededor de la desigualdad. Por supuesto que lo pronunció Luisa González, lo dijo Leonidas Issa con mucha más amplitud, sobre todo con el enfoque interseccional, ¿no es cierto? Que, digamos, era la diferencia allí. Y de alguna forma lo dijo Jorge Escala y Carlos Rabascal. Es decir, fueron quienes abordaron el tema alrededor de las desigualdades. La extrema derecha sí ya sabemos para dónde va, ¿no? O sea, y no Cucalón, Cronfle, Tabaqui, Tillerías. Y es el mismo sector que está contento porque el presidente va a la posesión de Trump, ¿no? Y que guarda silencio cuando hay unas redadas en las escuelas donde seguramente muchos de nuestros guaguas se van a ver afectados. Es decir, afectados y no van a tener a dónde recurrir, no van a tener relaciones con México, los envían a México y allí se verán cómo se las resuelve. Que es algo parecido a lo que está ocurriendo con el tema electoral, ¿no? Con Venezuela, por ejemplo. Digamos, la voz de Ecuador en Venezuela es la embajada de Suiza y no hay ninguna garantía respecto a que los ecuatorianos en Venezuela puedan votar. Pero ahora que entonces hay una serie de cosas allí, de vulneraciones que seguimos contando. Ahora que topa el tema Venezuela, a propósito de la polémica que han armado por un extracto de una entrevista en CNN de Luisa González, les recomiendo, por cierto, vean toda la entrevista. Vean toda la entrevista. Es una pieza muy interesante, toda la entrevista, no solo el corte en el que hablan de Maduro, pero habría que hablar también de las hipocresías con respecto de el tema alrededor de Venezuela. Sí, porque totalmente. Estos mismos que ahora, ¿no? Que dicen que les urge un pronunciamiento de Luisa González con respecto de el gobierno de Maduro y las supuestas violaciones a la democracia y a los derechos humanos y totales. No dicen nada sobre el tema de la migración en los Estados Unidos y no han dicho absolutamente nada de los gestos neonazis de Elon Musk durante los eventos de posesión de Trump. Están contentos porque ¿cómo se te ocurre hablar mal del dueño de Twitter? O de cómo se llame ahora. Pero además es un desconocimiento total de nuestra propia Constitución. Pero es que además es demasiado hipócrita porque algo que lo decía Luisa González en la entrevista es, nos enfocamos hablando de Venezuela, pero ¿cuántos países más tienen acuerdos comerciales con los Estados Unidos siendo denunciados por violaciones de los derechos humanos? Empiezo por el primero, Israel. Sí, totalmente, totalmente. Y además, volviendo al ámbito nacional, porque yo estimo que los candidatos y candidatas, aunque no tengo mayores esperanzas, porque en realidad en este periodo he visto que hay legisladores que no tienen peregrina idea de qué están haciendo en la Asamblea, y lamentablemente en la mayoría son de la bancada de gobierno, y digo lamentablemente porque uno esperaría que haya alguna voz de lucidez ahí, no lo creo. Deberían ser los primeros que conozcan la Constitución. Cuando pretendieron en el Pleno de la Asamblea Nacional, y lo lograron, incluir un orden del día, yo en mi intervención les decía, ¿ustedes con qué cara le dicen a Venezuela, por ejemplo, que no se meta a la Embajada de Argentina, que no lo hizo? Cuando ustedes se acabaron de meter a la Embajada de México, ¿con qué cara ustedes le dicen que la migración venezolana es un problema cuando nuestros compatriotas están tratando de cruzar el Darién a riesgo de lo que sea? ¿Con qué cara ustedes hablan de representación democrática cuando no respetan ni su propia vicepresidenta? Es decir, ¿con qué cara ustedes recriminan a otro país si no son capaces ustedes mismos de subsanar sus propios problemas políticos? Y adicionalmente les decía que la parte, el grueso de los artículos de la Constitución que hace referencia a las relaciones internacionales nos obliga a no intervenir en los problemas de otros estados, porque partimos del principio que tampoco queremos que intervengan externos en nuestros problemas. Y días después, resulta que, cuando pasaba el tema de Topic, ¿no es cierto?, la OEA le dice, oiga, no se meta y deje que todos participen, y ahí sí no se meta. ¿Cómo se va a meter usted en las decisiones de nuestro país? Entonces es una constante de incongruencias donde cada semana pueden cambiar el discurso, porque únicamente lo que quieren es sostener el poder, porque ellos, a diferencia de otros gobiernos, y voy a plantear el de la Revolución Ciudadana, tuvo la posibilidad de gobernar, pero el poder lo tenían otros. El poder siempre ha estado sobre los grupos económicos, sobre los grupos, exportadores, sobre los grupos de la banca. Allí ha estado siempre el poder. Y ahora, cuando llegaron a ser poder y gobierno, que no habían sido antes, entonces dijeron, no, pues estamos hechos, y se frotaron las manos. Y quienes pierden de eso son justamente los que estorban a esos sectores, los pobres. Salvo sea para dádivas, ¿no? Para llegarles con una funda de productos caducados en campaña o algo por el estilo. Y cuando les hablamos de derechos humanos, y cuando hablamos de derechos humanos se encrespan.
No, ¿cómo derechos humanos? Claro, pues es mano de obra barata, maltratada, mal pagada, con proyectos de vida truncos. Y eso les conviene, porque así perpetúan las desigualdades, pero a la larga tenemos que seguir no solo, esa es mi postura, ojo, mi postura particular, radicalizándonos en aquello que nos puede dar una convivencia en paz, y es radicalizándonos en función de defender los derechos, de defender la dignidad, de defender las diversidades, de defender la interseccionalidad, es decir, de defender aquello de lo que está hecho nuestro país. Nuestro país no es solo un sector político-económico, nuestro país es una zona profundamente rica en cultura, en las zonas indígenas, en las zonas de la Amazonía, es profundamente diversa en las zonas afrodescendientes, es profundamente diversa en las zonas de la Sierra Centro, y es profundamente diversa entre nosotros que como mestizos que somos tenemos y venimos arraigados de una serie de características que no pueden desconocerse, y eso tiene que trasladarse al ejercicio político. Entonces son de las cosas que no pueden dejar de hablarse, y por supuesto que al menos nosotros procuramos que se incluyan en las leyes. Por eso nos indignamos tanto cuando vemos vetos de leyes que incluso fueron aprobadas por la bancada de gobierno. Yo allí me pregunto si la jefa de bancada o quien haga las veces cuando ella no está, levanta el teléfono, habla con alguien. ¿Esas leyes vetadas totalmente por el presidente de la República fueron respaldadas con los votos de ADN? Claro, sí. De hecho, la ley de... ¿Pero qué temas abordan? A ver, una de las últimas que vetó recién es la ley de veteranos de guerra, que trató la Comisión de Seguridad presidida por Inés de Alarcón. Y que llegó al Pleno, digamos, como ponente de Leonardo Berrazueta, pero que se trató en la Comisión de Seguridad presidida por el gobierno. Aprobaron de forma unánime el tema de los adultos mayores. O sea, vetando esa ley... Totalmente. Me imagino que se bajan beneficios para veteranos de guerra, veteranos de... O sea, estamos hablando de señores que bordean los 70 años, señores bastante grandes ya, con afectaciones a su salud, que llegaban a la asamblea con muchas complicaciones, sobre todo que ellos no podían entrar a los beneficios del sistema de seguridad social que tienen las Fuerzas Armadas, y que estaban, digamos, más o menos a su suerte en primer momento. El tema de la ley del adulto mayor, de las personas de la tercera edad, tenía un reconocimiento importante también, porque así como hay un sector de jubilados y jubiladas que tiene la cobertura, se supone, de la Seguridad Social y del IES, hay otro sector que no lo tiene y que está expuesto a una serie de riesgos adicionales en el sistema de salud y demás. Se reconocían esas diferenciaciones para que puedan ser tratados como debería ser. También contó con el apoyo de la bancada de gobierno. Adicionalmente, que esto estaba tratado en una comisión que tiene como vicepresidente a un asambleísta del gobierno, ¿no? La Comisión de Garantías Constitucionales. Y también aprobaron el tema de la ley de juventudes, que reformaba algunos temas alrededor del trabajo juvenil. Eso en las últimas que veta en cuestión de un día. Antes ya hizo lo propio con la ley de defensa contra incendios. Y a los 2 días del veto vivimos lo indecible en Quito con los incendios. Es decir, ni siquiera había una cuestión ahí medio lógica entre las necesidades y lo que pasa de acuerdo al clima y lo que pasa de acuerdo a la provocación que ocurrió en lo que pasó con Quito, frente a la necesidad de una normativa que, entre otras cosas, trataba de mejor manera a los cuerpos de bomberos. No es que la asamblea se inventó. La asamblea lo que hacía es una especie de... equiparaba salarialmente las carreras de los bomberos y los ponía, digamos, en una condición distinta. Todo eso lo vetó el gobierno. Y entonces yo tengo esperanzas aún de que alguien allí lea. No creo que pase, y cuando en realidad les digo que lean es porque la norma es tan clara, pero además porque piensa que la asamblea es su rival directo, porque piensa que está peleando. Yo no sé con quién esté peleando, porque con la asamblea no es, pero en todo caso nos corresponde seguir haciendo lo que hasta ahora, defender la norma, defender la ley, fiscalizar y sobre todo seguir construyendo estas leyes que, gústele o no al presidente, tienen un proyecto detrás. Si presenta un grupo de la sociedad civil una normativa, nos toma ayer hacíamos un análisis en la reunión de bancada, es alrededor de 1 año y 2 meses, incluyendo los vetos parciales, para que una ley llegue al registro oficial. No así los económicos urgentes, que tienen otro tratamiento. Pero una ley ordinaria tiene ese tratamiento y ese lapso de tiempo. Llega el presidente y con una firma se baja 1 año y 2 meses de trabajo. Que la asamblea le caiga bien o le caiga mal no es nuestro problema. No se trata de quienes la integran, sino de la institución. Nosotros estamos de paso, ya nos vamos en mayo. Claro, y de los perjudicados finalmente con esta decisión política. Así es, absolutamente. En el tema de Galápagos puede llegar a haber un análisis mucho más amplio, porque lo que se hablaba es de equiparar las condiciones de aportes de los trabajadores y trabajadoras de las islas, que viven, digamos, en un nivel de vida mucho más costoso que nosotros, que no estamos en las islas, y entonces requieren que esto se equipare de alguna forma. Y en el tema de discapacidades, que en todo caso pasa por veto de
por inconstitucionalidad tendrá otro tratamiento hacia la Corte. Pero es eso, es pretender que en este momento todo el mundo esté en su contra, para él ser un poco el rol de víctima y con esa herramienta enfrentar la campaña. Pero que sepa el presidente que no es víctima de nada más que de sus propios desaciertos y que la Asamblea tiene legisladores y legisladoras que no están en su bancada, que estamos en otras bancadas, que no solo sí hacemos bien nuestro trabajo, sino nos importa que eso que hacemos beneficie a la gente. Y si a eso a él le estorba, estamos del lado correcto. Asambleísta, para finalizar, yo quisiera un pronunciamiento rápido suyo desde su punto de vista político como legisladora. Hoy la Corte Constitucional se va a reunir a partir de las 11:30 para analizar el decreto 500 con el que, ya este conocimiento público, se cambió a la vicepresidenta por de que se le encargó la presidencia y el presidente por fuerza mayor no se acogió a la licencia, simplemente se ausentó unos días, etcétera. Todo el mundo sabe eso. Pero lejos de esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, el presidente de la República ha decidido enviar un nuevo decreto en el que ratifica la designación de Cynthia Gelliver como vicepresidenta del Ecuador, pese a que tenemos una vicepresidenta en funciones, que es la señora Abad, que tiene que alistar maletas para irse a Turquía. Y yo escuchaba el comentario de Alexis de camino para acá y decía que recordaba aquellas frases que Abad es de la Revolución Ciudadana. El día que Abad sea de la Revolución Ciudadana yo me voy. O sea, es que es claro, absolutamente claro. Y varias de mis compañeras lo han dicho. El momento en el que la señora se afile a la Revolución Ciudadana, nosotros nos damos la vuelta y nos vamos, porque no tendría razón de ser estar en un proyecto que comulgue con lo que la señora defiende y sigue defendiendo. El problema es que como acá se personaliza todo, se cree que defender la institucionalidad ha sido salir a defender a Abad. Y además es defender la paridad. Porque para que los binomios sean paritarios nos ha costado mucho tiempo y mucho trabajo de muchas mujeres que incluso ya no lo vieron realidad, ya no estaban aquí para verlo. Entonces defender la paridad es parte importante del ejercicio político porque por eso estamos acá. Es decir, yo no estoy acá porque le caí bien a alguien, sino porque hubo mujeres que lucharon mucho para que las mujeres logremos ser electas en urnas, logremos estar en el ejercicio político y que en esta diversidad, digamos, lleguemos a defender diferentes banderas no significa que, digamos, sea una cuestión distinta. ¿Cuál es mi criterio? De hecho, hoy, y esto lo cuento, la bancada de gobierno ha enviado un cambio al orden del día para cuestionar la decisión del Pleno de otorgarles las licencias a los asambleístas que pretendían hacer lo mismo que el presidente. Nuestro criterio es que la Constitución no se tiene que interpretar, no porque sea un proceso de muerte cruzada o un periodo corto significa que haya que vulnerar la norma. Es claro que no puede haber esta inequidad y es claro que no se puede encargar a la encargada el encargo, ¿no? Es decir, no es una cuestión de un trabalenguas, la ley es absolutamente clara, la vicepresidenta no se pone por decreto, no hay ausencia definitiva y eso no puede pisotearse de esa manera, y mucho menos que tengamos un presidente candidato que utiliza como quiere y como gusta las cosas. Eso no está bien y existimos entidades de control, en este caso de fiscalización, que nos pronunciaremos en defensa de la democracia, sí, pero sobre todo en defensa de la Constitución. Porque además es una Constitución que ha sido aprobada en urnas y parece que eso también se les olvida. La Constitución del 2008 la aprobó la gente. Ayer revisaba datos, 65% de votos a favor tuvo la Constitución del 2008. Esa que dicen que es chavista y no sé qué tanto, que no la han leído jamás, tuvo el apoyo de la gente. No se hizo en un cuartel entre gallos de medianoche, se hizo con la participación ciudadana y eso le da mucho más validez a lo que nuestra Constitución dice.